Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, vamos a continuar con el tema de energía, potencia y transmisión, digamos, pero ahora en este caso vamos a repasarlo al tema en el trabajo práctico número 5 a través de un ejemplo en el primer ejercicio, digamos que en donde vamos a aplicar toda la fórmula, todo lo que hemos visto y los conceptos que hemos visto en la parte teórica, digamos. En este ejercicio número 1, digamos, se plantea la necesidad de obtener, digamos, el dato de algunas incógnitas a partir de la información que se nos entrega, que son los datos de un dispositivo que, para los que no lo conocen, se trata simplemente de una cinta transportadora, digamos. En esta cinta transportadora, que es un mecanismo mecánico, electromecánico, porque tenemos también un motor eléctrico, vamos a poder apreciar, digamos, cómo se transmite la energía mecánica, digamos, a partir de la fuente de producción de esa energía para obtener, digamos, un fin determinado. En este caso, la fuente es el motor eléctrico, ¿sí? Que a través de un acoplamiento, en este caso puede ser un acoplamiento móvil, como los que hemos visto en la teoría, que tiene N1 revoluciones, que son 2940 revoluciones, en este caso para este motor, transmite la energía mecánica, la cual es transmitida también a su vez por un reductor a engranajes, ¿sí? Que lo que digamos va a producir es la reducción de la velocidad n1 a una velocidad n2, digamos mucho menor. El reductor va a tener una relación de I de reducción igual a 40, lo cual quiere decir que se va a reducir las revoluciones del motor 40 veces. Luego desde el reductor la energía va a ser transmitida a través de un sistema de transmisión de piñón, corona y cadena, digamos, ¿sí? A un tambor sobre el cual va a ir arrollada una cinta, ¿sí? Que tiene la misión o la función de transportar un determinado peso W desde un nivel inferior a un nivel superior con un ángulo de inclinación de 30 grados. Bueno, estos dispositivos, las cintas transportadoras, son una especie de transmisión de correa, en este caso sería plana, nada más que una cinta ancha, entre dos poleas que serían los tambores, el tambor motriz que va a recibir la energía que proviene desde el motor a través de un sistema de transmisión a cadena y de un reductor y un acoplamiento directo, ¿sí? Acá vemos estos circulitos que tienen como en suspensión a la cinta por debajo, es justamente para evitar que la cinta se ondule o se pandee y soporte perfectamente el peso sobre ella, ¿sí? Acá abajo, digamos, en la parte inferior, tenemos otros tres, yo le he dibujado tres, pero que tienen la función de, digamos, tensar la cinta para justamente aumentar el ángulo de abrace de la cinta contra el tambor motriz. Y lo mismo para el tambor conducido. Bien, a partir de todos estos datos, el dibujo creo que está más o menos claro, nosotros vamos a calcular lo que se nos pide. La potencia necesaria en el motor, ¿sí? Los números de revoluciones en cada uno de los ejes. Acá en el 1, perdón, lo tenemos, esto está mal escrito como incógnita, ¿sí? El número de revoluciones en el eje 2 del reductor y el número de revoluciones en el tambor. Por lo tanto, vamos a borrar esto que está como incógnita, que en realidad es un dato. Disculpen ustedes. Bien. Bueno, revisemos los datos. Lo primero que hay que hacer. Acá tenemos
que el peso a transportar es 50 kilos, el diámetro del tambor está dado en milímetros, es de 200 milímetros, el tambor motriz, ¿sí? Ya les mencioné que la relación de transmisión del reductor es de 40. Acá hay un dato que está relacionado con la fricción entre la cinta y los rodillos que la sostienen, digamos, y es un coeficiente que se denomina de fricción y que por lo general son valores muy bajos de 0,025. Y después tenemos como datos adicionales el rendimiento del sistema de transmisión del reductor, ¿sí? Y el rendimiento del sistema de transmisión de la cadena. ¿Qué quiero decir con rendimiento de ambos sistemas? Quiere decir que la energía que entra al reductor versus la que sale va a sufrir una pérdida de un 30%, dado que el rendimiento es del 70%. Yo lo tengo que tener en cuenta para el cálculo de la potencia del motor. Lo mismo ocurre con la transmisión a cadena, en donde por el sistema de transmisión las pérdidas son muy pequeñas. Vemos que en este caso la pérdida ha sido considerada en el orden del 2%. Por eso el rendimiento es del 98%, ¿sí? A partir de esto y de las, digamos, ecuaciones que nosotros hemos visto a lo largo del tema, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que tener la posibilidad de calcular estas incógnitas que son las que nos interesan, ¿sí? Nos interesa conocer la potencia del motor, porque de esta manera vamos a poder tener determinado qué motor, con qué potencia, digamos, va a funcionar este mecanismo. Es decir, a la hora de ir a comprarlo, vamos a tener que hacer este cálculo. También se nos pide conocer, digamos, a qué número de vueltas gira el eje de salida del reductor y el tambor, digamos, de la cinta transportadora, el tambor motriz. Y se nos pide calcular también los momentos torsores MT1, MT2 y MT3 a los que van a estar sometidos cada uno de estos tres ejes. El eje del motor, o la entrada del reductor, mejor dicho, el eje de salida del reductor, o la entrada de la energía al sistema de cadena, y el eje del tambor. Ya les voy a explicar por qué es importante conocer el momento torsor o el esfuerzo torsor al cual van a estar sometidos estos ejes, porque después esto nos va a permitir, digamos, dimensionar el tamaño, la sección de dichos ejes en función de la energía que tienen que transmitir o en función del esfuerzo al que van a estar sometidos. Bien, para comenzar con el desarrollo del ejercicio, vamos a iniciarlo con el cálculo de las potencias, ¿sí? Que vamos a necesitar. Primero, el tambor de la cinta transportadora para poder elevar este peso W a una velocidad determinada, que es dato, 2 metros por segundo, no lo mencioné recién, se los digo ahora, y también de esta manera nos permite conocer, digamos, la potencia absorbida o consumida por la cinta acá, en este punto, en el tambor, ¿sí? Para ello aplicamos la fórmula que conocemos del cálculo de la potencia, ¿sí? En el tambor va a ser igual a la fuerza que necesitamos para elevar ese peso por la velocidad a la que tiene que subir el peso, que a su vez yo le he puesto Ft, porque va a ser la velocidad tangencial que va a tener la cinta, digamos, alrededor del tambor, es la misma que la velocidad de la cinta, ¿sí? Entonces, con esta ecuación vamos a calcular, digamos, la potencia necesaria en el tambor. Ahora bien, para calcular la fuerza necesaria que vamos a tener que aplicar o que se le debe aplicar al cuerpo para que suba a esa velocidad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la fuerza tangencial sería en este caso, porque por eso le he puesto Ft, porque va a ser la fuerza que va a girar acá, pero es la fuerza con la que va a subir el cuerpo, o la caja, o el peso, ¿sí? Es igual al peso propio de la caja por el seno de 30 grados más el peso de la caja por el coseno de 30 grados por el coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir esto?
Yo no lo he colocado en el dibujo, pero ahora sí voy digamos, a explicar por qué la fuerza necesaria para subir el peso está compuesta por estas dos componentes. Tenemos que esta fuerza se descompone, o es la resultante, de dos componentes. Una fuerza normal, ¿sí? Y una fuerza tangencial, digamos, paralela, digamos. Esta sería una fuerza normal, esta sería una fuerza tangencial, paralela al sentido de la inclinación de la cinta. Si esto es alfa, esto también será alfa por alternos internos entre paralelas. Entonces yo tengo que esta fuerza W se descompone, o está conformada, mejor dicho, por dos fuerzas. La fuerza normal es debida, digamos, este cuerpo genera, digamos, una especie de presión contra la cinta y la cinta contra los rodillos, ¿sí? Por ese motivo yo tengo que vencer esa resistencia y esta fuerza normal va a ser equivalente a W por el coseno de 30 grados, ¿sí? Y multiplicado por el coeficiente de fricción para obtener una fuerza que sería acá en este sentido. Al multiplicar por el coeficiente de fricción es la fuerza que yo necesito vencer acá por la cinta para vencer la resistencia a la rodadura de los rodillos y a la rodadura de los cojinetes o bujes que soportan a cada uno de los rodillos. Y por otro lado tengo la fuerza propia componente del peso, que es Ft, que diría en este sentido, pero yo necesito, digamos, contar con ella en el sentido contrario, obviamente. No se confundan con la flecha para abajo. En realidad, entonces, la fuerza total necesaria para que el peso suba a esta velocidad t, digamos, es de F por el seno de alfa por el coseno, por W, por el coseno de alfa por el coeficiente de fricción. Acá es interesante analizar, en este punto, siempre lo menciono, qué pasaría si la inclinación de la cinta fuera de 0 grados. Fíjense que alfa sería igual a 0, por lo tanto este término desaparecería, porque el seno de 30 es igual a 0, ¿sí? Y este término sería 1. El coseno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, la fuerza para el caso en que la cinta estuviera en forma horizontal sería solamente la necesaria para vencer la resistencia que ofrecen, digamos, al movimiento de la cinta, el rozamiento que tiene esta contra los rodillos debido a la acción, fundamentalmente, del peso que posa sobre ella. ¿Se entiende? O sea, se reduciría notablemente, digamos, el esfuerzo, por así decirlo, para transportar el peso con relación a la inclinación. Con respecto a la inclinación, ustedes van a verlo después en algún momento en otras materias, como por ejemplo elementos de máquinas, que posiblemente calculen o en otra materia que se llama equipos industriales, máquinas y equipos industriales, que calculen una cinta transportadora. Hay un ángulo límite de inclinación para las cintas que tiene que ver con el material con el que está construida la cinta, que es un material en lo posible antideslizante, ¿sí? Pero hay un cierto ángulo de inclinación que tiene que ver con el límite, digamos, de el rozamiento de la cinta contra el cuerpo. Es decir, que por encima de cierto ángulo es imposible plantearnos este sistema de transporte para elevar un peso desde una posición inferior a una superior. Anda en el orden de los 45 grados más o menos como el ángulo máximo que se puede tener. Bueno, aclarado esto, podemos calcular el valor de la fuerza. Ustedes lo tendrán que hacer con su maquinita, con su computadora, ¿sí? Y de esa manera ya podemos determinar la potencia N3, que es la que vamos a necesitar para que el tambor pueda subir el peso
W a una velocidad V sub T. Bien, pero esta no es la potencia del motor. En realidad, la potencia del motor va a ser mayor que esta potencia porque tengo que considerar ahora, ¿sí?, las pérdidas que voy a ir teniendo en el camino, ¿sí?, hasta llegar a la fuente de energía mecánica que es el motor. Para eso voy a calcular la potencia que voy a necesitar acá en la cadena, ¿sí?, a la salida del reductor, para que el peso se pueda mover, como le dije recién, a esa velocidad P sub T, teniendo en cuenta que en la cadena se va a perder, digamos, algo de la energía que va a transmitir el motor. Por eso lo dividimos por el rendimiento de la cadena y vamos a obtener N2, que es la potencia acá en este eje. Exactamente con el mismo razonamiento, digamos, vamos a calcular N1, que ya sería la potencia del motor, teniendo en cuenta la pérdida que se va a tener en el reductor. Los reductores, como son transmisiones, sistemas de transmisión con engranajes, y generalmente a veces hay, digamos, un conjunto de engranajes acá para lograr esta reducción. Por ejemplo, esta es una reducción importante, de 40 veces la velocidad de entrada. Entonces, hay mucha pérdida de energía. Esa pérdida de energía en ambos casos, en la cadena y en el reductor, se trasunta, digamos, en pérdida de energía por calor. De esta manera podemos calcular entonces qué potencia va a tener que tener nuestro motor, ¿sí? Por supuesto, el valor obtenido después lo redondearemos, lo elevaremos al valor normalizado de motores, de potencia de motores, de acuerdo a los fabricantes, digamos, más cercano para arriba, obviamente. Con esto hemos podido obtener lo que nos pedían en primer lugar, que era la potencia del motor. Se nos puede después calcular, digamos, las velocidades, digamos, las revoluciones por minuto en cada uno de los ejes. En el caso del tambor, tenemos que la velocidad del tambor, la velocidad tangencial del tambor, es igual a la velocidad angular, si recuerdan la fórmula, por eso es importante que repasen la teoría, por el radio del tambor. Acá reemplazamos omega t por su equivalente, pi por n3 sobre 30, por el radio del tambor, despejamos n3 y obtenemos a qué número de vueltas, el valor de a qué número de vueltas está girando nuestro tambor motriz. Para calcularlas del reductor es mucho más sencillo porque ya contamos con este dato, que es esta información, que es la relación de transmisión del reductor, que va a ser igual a número de revoluciones de entrada, o sea, del eje motriz, sobre el número de revoluciones de salida, y acá despejamos las revoluciones de salida del reductor, que ustedes dirán cuánto es. Finalmente, los momentos torsores. En el tambor, aplicando la fórmula que también ya conocemos, podemos simplemente obtener el momento torsor en el eje del tambor. Ustedes lo van a calcular porque contamos con la potencia necesaria del tambor y el número de revoluciones a la cual gira. También, para verificar, recuerden que momento torsor era igual a fuerza por radio también. Estos datos los tenemos porque la fuerza ya la calculamos acá en este punto, ¿sí? Y el radio es dato. No se olviden de las unidades, por favor, todo esto es en kilográmetros, por lo tanto el radio está dado en milímetros. Tengan en consideración esto. Después el momento torsor, el momento torsor en el reductor, sí, también aplicamos la misma fórmula y obtenemos el momento torsor en el reductor y obtenemos finalmente el momento torsor en el motor. Hemos obtenido los tres momentos. Dije que esto era importante conocerlo como dato porque este dato nos permite conocer, digamos, el radio, ¿sí?, de acuerdo al tipo de material en que se vaya a construir el eje que va a estar sometido al esfuerzo del momento torsor, el radio, o sea, la sección del eje, nos permite calcular. Bien, disculpen un pequeño inconveniente técnico, pero ahora podemos continuar. Les decía entonces que nos permite dimensionar o calcular la sección del eje
de cualquier eje que va a estar sometido a un determinado momento torsor. Bueno, dicho todo esto, es interesante ahora que me interesa que eh, digamos, se enfoquen en el razonamiento que yo he seguido para el cálculo de todo esto. Es decir, si bien lo que yo necesito es determinar la potencia de la fuente de poder, en este caso el motor eléctrico, el razonamiento para el cálculo, ustedes se habrán dado cuenta, si bien la energía, por ejemplo, viene desde el motor hacia la cinta, yo inicié el cálculo desde la cinta hacia el motor, es decir, en sentido inverso. Voy calculando primero todos los consumos, teniendo en cuenta las pérdidas, muy importante, hasta llegar finalmente a conocer la potencia necesaria para que todo este mecanismo, digamos, pueda cumplir con su función en el motor. Este mismo criterio, digamos, es importante que ustedes lo tengan presente para, por ejemplo, resolver el ejercicio número 2 que va a venir a continuación de este ejercicio número 1. Digamos, lo vamos a subir el jueves, lo vamos a analizar el jueves en la consulta. Villalonga se lo va a subir a la plataforma junto con este video explicativo, digamos, porque es un video explicativo nada más, que tiene la intencionalidad de que ustedes de alguna manera se formen un criterio de resolución para este tipo de mecanismo y para cualquier tipo de mecanismo como el que van a ver en el segundo ejercicio, digamos, que es un mecanismo también sencillo, pero donde se van a encontrar con que la energía mecánica, digamos, se va a derivar en dos consumos. Entonces tenemos que cuantificar, digamos, cuánto es cada uno de esos consumos, tener en cuenta las pérdidas que vamos a tener en el camino, hasta llegar a la fuente de poder, que es el motor eléctrico. En este caso también va a ser un motor eléctrico. Ya lo vamos a aclarar de todas maneras en las consultas, lo vamos a ir conversando, cualquier duda que tengan. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta explicación que tiene como fin nada más justamente darles una noción para, y criterio para encarar el desarrollo de la solución, digamos, del ejercicio. Así que nos estamos viendo en el próximo video, chicos.